Hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestra estación Taquitos de Pastor con Piña. Nosotros somos Aire y mi compañera Monse. Hoy tenemos preparado un tema especial para todos los que nos sintonizan. Estén atentos ya que se estarán regalando boletos para el concierto de Maluma conforme a la charla que escucharemos. Les hablaremos acerca del ecosistema y sus componentes. Como invitadas especiales tenemos a la científica Rábano, Pedilla y Oliva, ya que les hablarán acerca de los ecosistemas. Buenos días, muchachas, bienvenidas y gracias por venir. Buenos días. No, gracias a ustedes por la invitación. Espero esto que les vamos a compartir les sirva y les concientice y que no sigamos provocando más el calentamiento global. Bueno, como ya sabemos, un ecosistema es el conjunto constituido por los seres vivos que conviven en un espacio geográfico específico y las relaciones que establecen entre ellos y en el medio en el que viven. Para comprender la estructura de los ecosistemas es necesario conocer los conceptos de hábitat y nicho ecológico. El hábitat se refiere al espacio físico y los recursos disponibles para que los seres vivos lleven a cabo sus funciones y se relacionen entre sí. Nicho ecológico implica las relaciones de una especie con su hábitat y con las demás especies. Por ejemplo, el bioma de la selva, el hábitat de los árboles es compartido por monos y aves. Ya viendo esto de hábitat, nicho ecológico y ecosistema, veremos lo que es bioma. Un bioma se define como un conjunto de ecosistemas en un área geográfica determinada. Su ubicación depende principalmente de las condiciones del clima, en especial por los volúmenes de lluvia y temperatura. Bueno, pues nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se despeguen, que ya volvemos con el regalo de los pases dobles para el concierto de Maluma. Y ahora me dice que borró cassette, que no se acuerda de esa noche. Ya borró cassette, dice que no me conoce. Quiero volverla a ver y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Que ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Que ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Te diga, mami, tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos. Regresamos con más. Bueno, sí, ¿con quién tengo el gusto? Con doña Chona, ¿De dónde nos escucha? de acá de las huertas. Oiga, solo le hablaba para saber cómo podía ganar los boletos para Maluma. Ah, sí, claro, solo respondiendo una sencilla pregunta. A ver, échemela. ¿Qué es un hábitat? Un hábitat se refiere al espacio físico y a los recursos disponibles para que los seres vivos lleven a cabo sus funciones y se relacionen entre sí. Correcto. ¿Gusta mandar algún saludo? Ándele, ya los del Cebetis 283, a la maestra Violeta y para que le diga. Con mucho gusto les mandamos los saludos al Cebetis 283. ¿Quiere que la complazcamos con alguna canción? Ándele, écheme ahí una de los Capi. Ahorita la complacemos y no nos cuelgue para tomar sus datos. Que la guitarra me haga un sonido así. Seguido por el bajo. De la laguna yo vengo diciendo así. Para asegurarte que todos tenemos papá para brindar, todos tenemos papá para bailar, todos tenemos papá para gozar, todos tenemos papá para brindar. Y a mí que me gusta el rap, para asegurarte te voy a enseñar, porque yo quiero que todas las mujeres me digan ah. Y yo quiero que todos los machos me digan porque yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y papá para brindar. Todos tenemos papá para bailar, todos tenemos papá para gozar, todos tenemos papá para brindar. Y a mí que me gusta el rap, para asegurarte lo bailo mejor, porque yo quiero que todas las mujeres me digan ah. Y yo quiero que todos los machos me digan oh, 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 oh. Yo quiero que toda mi gente me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y papá para brindar. Todos tenemos papá para bailar, todos tenemos papá para gozar. Y tú estás escuchando la bomba. Bueno, pues así quedó complacida la señora Chonita. Continuamos con más información, no se les olvide participar para ganar los boletos de Maluma.
Vamos a ver ahora lo que es un biotopo y biocenosis. Biotopo es el área o espacio físico sobre el cual vive una biocenosis o comunidad. Y la biocenosis se define como un conjunto de organismos de diferentes especies que coexisten en el biotopo y ambos se interrelacionan dentro de un ecosistema. Los factores abióticos se dividen en dos, son factores físicos y factores químicos. Los factores físicos es la energía solar, la temperatura, la humedad, la atmósfera, la presión, la altitud y relieve. Y los factores químicos es el agua, suelo, el pH, nutrientes y salinidad. Las tasas de natalidad se define como el número de individuos que nacen y se integran a una población en un periodo determinado. Es decir, indica el incremento de una población en función del número de organismos. Existen dos tipos de natalidad. Natalidad máxima, que se considera cuando hay una producción máxima de nuevos organismos en una población. Este tipo de natalidad no tiene ningún factor ambiental limitante. Y la natalidad real, que es el incremento de la población, se da en función de una condición ambiental específica o real. Puede variar de acuerdo con el volumen y el tipo de población. Bueno, también existe la tasa de mortalidad y eso se refiere al número de individuos que mueren en un determinado tiempo y se puede expresar por porcentajes. Se dividen en mínimas y en ecológicas. La mortalidad mínima, como los organismos mueren debido a enfermedad propio de su especie sin influir las condiciones ambientales. La mortalidad ecológica, cuando los organismos mueren por condiciones ambientales limitativas como el clima y los depredadores. Otro factor que se considera en la dinámica de una población es la migración, que se define como el desplazamiento de una población de organismos más allá del área que ocupan. Un ejemplo es de los mexicanos que se van a Estados Unidos luchando por el sueño americano. Dentro de la migración se consideran dos términos, que es la inmigración cuando entran los organismos de la población y emigración cuando salen de la población. Un dato curioso es que el 3% de la población del planeta, que viene equivaliendo a 214 millones de personas, son migrantes a nivel internacional, y el 6.6 millones de migrantes mexicanos no autorizados en Estados Unidos, según datos del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, de un total de 10.8 millones de migrantes en este país. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. Gané. Con Coca-Cola refréscate Y gana la paz. Solo apunta tus tapas y contesta una sencilla trivia al Hola Coca-Cola. Con Coca-Cola siempre ganas. Permiso Segov F04-2010. Y continuamos con más información. Y le puse a la diversidad biológica. Comprende desde el grado de variedad de la naturaleza como el número y frecuencia de ecosistemas, especies o genes de una determinada comunidad. Los tipos de diversidad biológica son: diversidad A, variedad de seres vivos dentro de un ecosistema. Se calcula que hay más de 10 millones de especies, aunque solo se han descrito alrededor de 1.4 millones. La mayoría de estas especies se ubican en los bosques tropicales. Diversidad B, comprende el grado o cambio o reemplazo de la composición de especies de diferentes comunidades. Es decir, nos indica qué tan grande es el cambio entre especies de un ecosistema a otro. Y diversidad Y, considera la riqueza total en especies de un conjunto de hábitats, es el resultado de la diversidad A y B. También existen los ciclos biogeoquímicos, están constituidos por elementos químicos indispensables para los seres vivos. Circulan a lo largo de sus diferentes capas, litosfera, hidrosfera y atmósfera. Este flujo constante de los elementos químicos recibe el nombre de ciclos biogeoquímicos. Existen dos ciclos que son los gaseosos y los sedimentarios. Un ejemplo del ciclo gaseoso es que se depositan en la atmósfera o la hidrosfera, y un ejemplo de ciclo sedimentario es que se depositan en la corteza terrestre. En los ciclos gaseosos encontramos 5. Uno de ellos es el ciclo del nitrógeno, que es el mayor componente de la atmósfera, ya que constituye el 78% del volumen de la troposfera. El ciclo del nitrógeno es fundamental la acción de microorganismos que puedan tomar el nitrógeno atmosférico y llevar a cabo estas transformaciones. Otro de ellos es el ciclo del carbono. Dicho ciclo tiene lugar en la atmósfera y en la litosfera, donde se encuentran las plantas y bacterias que utilizan el dióxido de carbono como fuente de carbono, mismo que absorben por organismos productores como plantas y bacterias.
se convierte en carbono orgánico para ser aprovechado por organismos consumidores. Bueno, también está el ciclo del agua, que es el más importante. Y como sabemos, el ciclo es el más común porque comienza desde el agua de los océanos. Ahí se calienta por efecto de la energía. Y como resultado, la exposición se evapora por acción del viento y se esparcen sobre toda la tierra, donde se concede y se precipita como lluvia. También existe el ciclo del oxígeno. Al igual que los ciclos del nitrógeno, el carbono y el agua, el oxígeno es un ciclo biogeoquímico gaseoso en el que dicho elemento pasa a través de la atmósfera, que es el aire, la litosfera, que es la corteza terrestre, y la biosfera, que se representa a la suma de sus ecosistemas. Después tenemos los ciclos sedimentarios, que se componen por dos, el ciclo del azufre y el ciclo del fósforo. El del azufre es un elemento no metal abundante en la Tierra y es requerido por los seres vivos para realizar varias funciones. Y el ciclo del fósforo es el que pasa por el suelo, el agua y los microorganismos de manera constante. Es un elemento químico no metálico que es primordial para la vida. Bueno, pues esto fue todo y muchas gracias por escucharnos. Espero les haya servido de algo. A todos los radioescuchas, hasta la próxima. Esta fue su estación Taquitos de pastor con piña. Nos despedimos con la siguiente canción.